presentarse en Madrid. Y para ello tenemos tres expositores. Está con nosotros el maestro Guillermo Guiarte. El maestro Guillermo Guiarte es el director de la Casa de Cultura Luis Barragán. Está con nosotros un hombre muy conocido aquí en este recinto, porque nada menos que fue el que lo restauró. Es el maestro Pepe Allart, Juan José Allart, y está con nosotros el arquitecto Carlos Ruiz de Chávez, presidente de Monumental, a quien sin más le pido que inicie por favor esta conferencia de prensa. Si ustedes están de acuerdo, primero que expongan ellos todo el rollo que traen, y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Les pediría nada más un gran favor, si nos dan su nombre y su medio para irnos conociendo. Les aprecio muchísimo. Adelante, arquitecto Ruiz de Chávez. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Desde luego, pues en primera instancia, pues agradecer ahora sí el esfuerzo de que estén aquí después de que nos cerraron el eje central, nos cerraron Juárez. Apenas yo alcancé a pasar y muchos, ¿verdad? Como el maestro Guillermo Guiarte, pues tuvo que bajarse y caminar y llegar hasta acá. Entonces, en verdad les agradezco mucho a todos, no solamente que hayan asistido a esta convocatoria, sino el esfuerzo de llegar hasta el Rule. Les empiezo comentando lo que es Monumental. Monumental es la feria para la conservación del patrimonio cultural edificado, es decir, los sitios y los monumentos de México, y nuestro objetivo principal es la difusión del patrimonio cultural de México a nivel internacional. Esto con el propósito de crear la primera bienal para el 2026 del continente, dedicada además a un tema muy importante, que es la puesta en valor del patrimonio cultural, y por esas razones que estamos hoy aquí en este recinto, que es el Rule, que es una muestra de lo que es la puesta en valor del patrimonio cultural. Aquí yo creo que es importante hacer una primera reflexión en términos de 1964, cuando se hizo la famosa Carta de Venecia, donde se comenta y se reflexiona sobre lo que se tiene que hacer con el patrimonio cultural. Desde aquel entonces fue muy relevante esta discusión. Desde luego, la gente que estaba a favor de que no se tocara en nada el patrimonio cultural, que fuera solamente contemplativo, y los jóvenes de aquel entonces, que ya fallecieron, los jóvenes del 64 en la actualidad, pues la gran mayoría ya falleció, todavía hay algunos que quedan, y desde luego ellos pues pugnaban porque el patrimonio se tenía que ganar su sustento, es decir, conservar las características principales del patrimonio cultural, de las edificaciones, pero que se tenía que poner en uso, que no solamente fuera contemplativo, para que finalmente lo que antes era un convento, pues se convierta, evidentemente, como pasa en toda Europa, y como ponían ejemplos en aquel entonces en Venecia, pues que se convirtiera en un hotel, en un restaurante, en un centro cultural. Y creo que hasta la fecha esta tesis, que es la que más ha prevalecido, es que el patrimonio cultural se debe de ganar su sustento para su conservación. Y por eso invitamos hoy al arquitecto José Allart, porque la Bienal del 2026, que es en la que estamos trabajando, que será la bienal más importante del continente, pues sea sobre la puesta en valor del patrimonio cultural, honrando la Carta de Venecia de 1964 y el Rule, que ahorita tendremos ocasión de que el arquitecto nos hable sobre la restauración. Es un ejemplo vivo de la puesta en valor del patrimonio cultural. No solamente, como ven, se conserva el patrimonio, pero es algo más de, como dicen, vamos a rescatar solo la fachada. No tiene que ver solo con rescatar una fachada como si fuera un parapeto, sino entender el valor de todo el inmueble para poderlo intervenir. Y por otra parte, bueno, pues me acompaña el arquitecto Guillermo Guiarte, que con él además empezamos con las conferencias en Madrid el 1 de octubre, y creo que uno de los exponentes más importantes y el más conocido que hay en México, pues desde luego es el arquitecto Luis Barragán. No solamente el premio Pritzker en 1980, ¿verdad? Fue el segundo premio Pritzker, que como saben es el premio Nobel de la arquitectura, y desde luego pues la arquitectura más apreciada a nivel internacional, y la que finalmente ha tenido pues en verdad una influencia
muy notable, muy característica, muy fuerte en arquitectos de la talla de Tadao, pues la arquitectura de Luis Barragán, y la casa, evidentemente, de 1947, ¿verdad? Pues es la casa más emblemática en términos de arquitectura que hay de México a nivel internacional. Entonces, bueno, pues es un gusto tener tanto a Guillermo como a Pepe. Además, nos estábamos acordando que fue mi alumno en la maestría hace 20 años. Entonces ahorita vi a mi esposa y no se reconocieron, pues eran chavitos, ahorita ya no tan chavos. Y el propósito va a ser monumental, celebrar este primer coloquio que hacemos en convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en la Casa de México en España. El primer día, como ya lo comenté, estaremos exponiendo en la Casa de México en España un cortometraje que ahorita vamos a ver, inspirado en la obra del arquitecto Barragán, y después la conferencia del arquitecto Guillermo Guiarte, y el segundo día en el Colegio de Arquitectos vamos a tener la oportunidad de tener dos conferencias muy bonitas, una dedicada a un tema muy importante que es la iluminación en el patrimonio cultural. Esta la vamos a celebrar con el arquitecto Gustavo Avilés. De hecho su conferencia se llama Tocar con luz el patrimonio edificado, y creo que Gustavo es todo un tema, ¿no? Creo que Gustavo fue el primero que vino aquí a México a enseñarnos la diferencia entre alumbrar e iluminar, algo que Barragán hacía, bueno, espléndidamente bien, y además un alquimista de la luz, como lo has comentado tú. Y desde luego con Gustavo Avilés aprendimos que cuando se interviene la Catedral Metropolitana, no es alumbrar la Catedral Metropolitana, sino iluminar el culto. Creo que esa parte es muy importante, porque a través de la iluminación, de las características patrimoniales o de la esencia de los espacios y de los edificios que tienen características históricas, pues es como resaltamos mejor el patrimonio cultural de nuestro país. Y después viene la conferencia del arquitecto Miguel Ángel Aragonés, un arquitecto contemporáneo, un arquitecto muy purista, en donde se hace esta reflexión a partir de todo el devenir histórico que tenemos desde las pirámides, como ya lo comentábamos, después la arquitectura colonial. Estábamos hablando ahorita sobre el Art Deco y sobre la arquitectura funcionalista en México, que es bellísima, que pensamos que se ha apreciado poco, que ya estamos ahorita, ¿verdad?, ideando un movimiento a favor de la arquitectura moderna y funcionalista en nuestro país, para hacer esta reflexión de qué de todo eso, ¿no?, se incorpora, se valora, se niega, se desafía, ¿no?, o se integra en la arquitectura contemporánea, en la arquitectura actual en México. Entonces, pues es un coloquio muy importante. ¿Por qué razón? Porque en el mes, como saben ustedes, Madrid celebra el mes de la hispanidad, que evidentemente es octubre, y la primera conferencia y la primera actividad con la que en la ciudad de Madrid, España, se abre el mes de la hispanidad es con el coloquio de arquitectura mexicana, el 1 de octubre a las 17:30 horas en la Casa de México en España. Entonces, por esa razón quisimos precisamente pues compartirles con ustedes esta noticia, porque pues la primera actividad que se celebra o para celebrar en España el mes de la hispanidad pues es el coloquio de arquitectura mexicana que se va a llevar estos 2 días con estas 2 exposiciones. Después creo que tienen otras actividades, pero somos nosotros los que abrimos el mes de la hispanidad. Y desde luego, bueno, pues es el primer evento que estaremos celebrando monumental para difundir precisamente lo mejor del patrimonio cultural, las edificaciones, las tradiciones y desde luego los sitios y los monumentos de México. Es, como saben, hombre, pues después de Italia y de China, pues somos nosotros los que tenemos más patrimonio cultural, y creo, evidentemente, y coinciden junto conmigo, que lo mejor que México puede exportar es su patrimonio cultural, ¿no? Y entonces, pues trataremos de los próximos años, junto con ustedes, invitándolos. Viene un evento en La Habana, que suscribimos además un convenio con la Oficina del Historiador
de la ciudad de La Habana, que saben que en materia de conservación de patrimonio y puesta en valor es importantísimo. Entonces estaremos en noviembre en La Habana, después viene ya finalmente la convocatoria de la Bienal del 2026 y tendremos muchas más otras actividades con Finlandia y con otros países. ¿Por qué? Porque además somos el capítulo México de la Red Europea de Patrimonio Cultural con sede en Florencia. Entonces el capítulo México de la Red de Patrimonio Cultural Europea somos nosotros. Entonces junto con Europa pues estaremos llevando una serie de actividades, de ferias y de bienales para exponer lo mejor de nuestro patrimonio cultural. Otra vez, gracias por acompañarnos, gracias Alex por haber coordinado y convocado a esta rueda de prensa y desde luego pues gracias a mis compañeros.